Testimonio de fe y esperanza en medio del COVID-19. Soy el padre Teófilo Rodríguez Díaz. Tengo 63 años de edad y 39 de ellos invertidos ejerciendo con gratitud a Dios el ministerio sacerdotal en la diócesis de Colón, Cunayala, en la República de Panamá, siendo paciente diabético por casi 20 años, a lo que se ha agregado la hipertensión. He podido, con la gracia de Dios, superar la enfermedad del COVID-19, adquirida en el ejercicio de mi labor pastoral. El aislamiento que me ha tocado guardar, con algunos días muy críticos, me ha hecho vivir la singular experiencia de un Getsemaní personal, donde en medio del malestar físico y la humana preocupación por mi salud, tuve ocasión para orar y meditar y escuchar lo que Dios hablaba profundamente a mi corazón. Es esta la principal razón por la cual sentí la necesidad de compartir mi testimonio. No lo proyecto desde una perspectiva científica, ni mirándolo desde las afectaciones psicológicas. También escribo en memoria de los muchos fallecidos en el mundo, particularmente por los obispos, sacerdotes consagrados y consagradas. ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Es la pregunta que arde en muchos corazones. Así, en medio de la enfermedad y la convalecencia, yo me he preguntado más bien, ¿para qué Dios ha permitido esto? Fueron surgiendo en mi interior las siguientes reflexiones que comparto con ustedes. La primera reflexión de la fe: Dios no es el causante del mal, lo es el pecado. La Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por Satanás y que cuando el hombre se dejó seducir por él, entró en rebelión contra Dios. Con el pecado también entró en el mundo el sufrimiento y la muerte. Pero nuestro Creador no desea que ello nos conduzca a la muerte eterna. Dios jura por sí mismo: yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que el pecador se convierta de su conducta y viva. Ezequiel 33:11. Dios, que es solo bueno y no quiere el mal, sin embargo lo permite para sus más altos propósitos, que pueden discernir los que confían en Él. Pues como dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios. Romanos 8:28. Nuestro Dios, que a su propio Hijo no libró del sufrimiento y de la muerte para salvarnos, se ha valido de esta pandemia para llevar a todos en el planeta a una conversión de corazón. Nuestra segunda reflexión de la fe: el preciado don de la fe en la inmortalidad o trascendencia. Somos criaturas de Dios, destinadas a un fin más allá de lo terreno. El cuerpo morirá algún día, pero el alma es inmortal. Así nos dice la Iglesia. El fin de la salvación, el reino de Dios, incluye a todos los hombres y se realizará plenamente más allá de la historia en Dios. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, numeral 49. Deben ser millones de personas las que piensan que con esta vida se acaba todo, pero nuestra fe dicta otra cosa.
Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que murieron. 1 Corintios 15, 19, 20. Ya hablaba San Juan Pablo II de la necesidad de reevangelizar la cultura ante una cultura de muerte que, entre otros temas de fe, niega la inmortalidad del alma humana. Y si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia, es que hay muchísima gente que no cree en la trascendencia en la vida eterna. Desgracia esta, que es mayor que el propio virus y sus efectos. Tercera reflexión de la fe. Crisis de fe o apostasía generalizada. La palabra apostasía hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Nuestro Señor dejó dicho a todos los creyentes de todos los tiempos: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Lucas 18:8. Ya denunciaba San Juan Pablo II una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera, pero también una creciente necesidad de esperanza que pueda dar sentido a la vida y a la historia y permita caminar juntos. Del Ángelus del 13 de junio del 2003. El actual Catecismo de la Iglesia Católica, publicado bajo la dirección del Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, describe la prueba de fe que azotará a la Iglesia en estos últimos tiempos. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorificará a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne, del Catecismo de la Iglesia, numeral 675. Nos hemos preguntado por qué el Papa Emérito Benedicto XVI convocó el 11 de octubre del 2011, el año de la fe, y antes de finalizar el mismo, en febrero del año siguiente, presentara su dimisión. En la carta apostólica por medio de la cual promulgaba la celebración del año de la fe, dice Benedicto en el segundo párrafo: sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella. Hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Carta Apostólica Porta Fidei, en el numeral 2. La cuarta reflexión de fe: pérdida en la Iglesia del sentido de la reparación, expiación por nuestros pecados y los del mundo. Tradicionalmente la Iglesia ha enseñado
que la reparación consiste en sumar nuestras oraciones, dificultades, a lo de nuestro Señor Jesús, con el propósito de brindarle consuelo y desagravio por la falta que recibe. De igual forma podemos expiar por el perdón de nuestros pecados y los de los otros. San Pablo nos da ejemplo cuando dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. 1 Corintios 9:27. Este fue el llamado explícito de la Virgen en Lourdes y en Fátima: penitencia, penitencia, penitencia. Los santos pastorcitos de Fátima se sacrificaban por ellos y por la conversión de los pobres pecadores. Jesús le confía a la beata Concepción Cabrera de Armida que los pecados que más le hieren de sus consagrados son los de la impureza y de la soberbia. En los últimos años, ¿cuánto hemos reparado de corazón por los casos de pedofilia, homosexualidad y abuso de poder en la iglesia? Conchita de Armida, esposa, madre, mística, y en palabra del Rainiero Cantalamessa, futura doctora de la iglesia, registró el 22 de septiembre de 1927 este diálogo con Jesús, del libro que tenemos aquí en la cabecera. Conchita: ah, mi Jesús, mi cielo adorado, ¿qué te diré? Que tus penas son mis penas, y que sabes que todo yo no tengo más voluntad que la tuya. Cumpliré tus deseos, y a los señores obispos, y a mi director y a los sacerdotes, y a las obras que están en mi alcance, le pediré con sangre del alma que escuchen tus quejas y lo remedien. Pero mi Jesús, consuélate. Tienes muchos buenos en tu viña, muchas almas ávidas de darte gloria, de crucificarse por ti, de que hagas en ella y por ellas tu voluntad. Jesús contesta: cierto, hija, pero tú no sabes lo que hiere el fondo de mis entrañas, los pecados de esas almas escogidas que tanto me han costado. Una ofensa de ellos es para mí como miles del común de la gente que no han recibido esa superabundancia de carismas. Tú no puedes medir mi amor a la iglesia, centro universal de todos mis amores. Tú no alcanzas a comprender la delicadeza torturante con que sentir sus ingratitudes. Quinta reflexión de fe. Pandemia, el preaviso del gran aviso de la misericordia de Dios. El mundo no se va a acabar por ahora, ni la iglesia va a desaparecer tampoco, pero viviremos como cuerpo de Cristo su misma pasión. El futuro que nos espera será totalmente nuevo, en palabra de San Pedro, puesto que todas estas cosas han de disolverse así. ¿Cómo conviene que ustedes sean en su conducta, en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en que los cielos en llama se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en la que habite la justicia. Segunda de Pedro 3, 11, 13. Este gran aviso de la misericordia de Dios fue profetizado por Jesús a su secretaria Santa Faustina Kowalska. Escribe esto: antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios,
donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminará la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Del diario de Santa Faustina, el numeral 83. De igual modo, el apóstol habla de una purificación a través del fuego. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. 1 Corintios 3, 13, 15. Todo ello nos recuerda las palabras del propio Jesús. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera prendido. Lucas 12, 49. Sexta reflexión de fe. Esperamos un nuevo y universal Pentecostés, un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios que ha sido augurado ya por el profeta Joel. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 3, 1, 2. Les comparto otra cita de Concepción de Armida sobre el reinado del Espíritu Santo para los últimos tiempos, que dice: no es una novedad o solo un pasatiempo el que yo haya señalado para estos tiempos el reinado del Espíritu Santo en el mundo. Esta voluntad de la Trinidad, el pleno reinado del Espíritu Santo, encierra grandes planes, designios e imprescindibles bienes para la iglesia y para las almas, y una gloria inmensa para la misma Trinidad. Dios es siempre oportuno, y con una mirada amorosa y con infinita caridad contempla las épocas y las necesidades de las naciones y de cada alma. Ha llegado el tiempo de impulsar el reinado del Espíritu Santo y de poner una barrera inexpugnable a Satanás, espiritualizando las almas. Mas para esto tengo que valerme de los instrumentos más íntimamente me pertenecen, de mis sacerdotes, que son los indicados para salvar al mundo, pero transformados en mí por el Espíritu Santo. Es una necesidad apremiante, en grado sumo, la que tiene mi iglesia de sacerdotes santos. Nadie es santo si no se transforma en mí por el Espíritu Santo y por María. No hay que buscar otros medios. No hay que subir al Padre por otra escala, si no es por esta transformación. Mi Padre, al fundar la iglesia, solo tuvo un fin de unidad, porque Él, ni en sí mismo, ni en sus concepciones eternas, ni en su fecundidad asombrosa, ni en sus deseos, ni en sus obras, puede tener pensamientos o intenciones fuera de la unidad. Pues bien, al fundar su iglesia, su ideal fue no hacer muchos sacerdotes que se disgregaran saliéndose de su unidad, sino un solo sacerdote en mí, un solo santo en mí por el Espíritu Santo.
sacerdote de Cristo, página 457, que tenemos aquí. Séptima reflexión de fe. La urgencia de vivir en santidad, cada quien según su vocación. Sin santidad no podremos gozar de la presencia del Señor en la gloria, pues dice la Escritura: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Miramos el futuro con fe y esperanza, firme de que Dios no dejará de cumplir sus promesas. El juicio de Dios ya se inició en su iglesia, como dice San Pedro, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué parará el impío y el pecador? De modo que los que sufren según la voluntad de Dios confían sus almas al Creador, fiel, haciendo el bien. Primera de Pedro 4:17-19. No es ningún secreto la gran confusión y división que existe actualmente en el cuerpo místico de Cristo. No puedo culminar mi testimonio de fe y esperanza sin aconsejarles algún camino a seguir en medio de estos tiempos oscuros de gran confusión, apostasía generalizada. Estos son 7 remedios efectivos para vencer las propias pasiones desordenadas, la mundanidad y las insidias del maligno. Primero, pedir cada día, en cada momento, ser saciado del don del Espíritu Santo. Sed de Dios, que solo Él puede colmar. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Pidamos de corazón la llegada del nuevo Pentecostés. Segundo, leer, amar y obedecer la santa palabra de Dios. Estamos en un mundo de falsas palabras, de incertidumbre, de corrupción en todos los ámbitos. Cuando muchos abandonan hoy a Dios, Jesús nos pregunta: ¿también ustedes quieren marcharse? Juan 6:67. Ojalá pueda escuchar de nosotros la confesión de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:68-69. Tercero, perdonar de corazón las ofensas de nuestros deudores. No tener cuentas pendientes con nadie, sobre todo en el orden moral. No juzgar ni condenar a nadie, porque al final nuestro juicio será acorde a cómo hayamos tratado a nuestro prójimo. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, sacudida, rebosante, pondrán en el pliegue de sus vestidos, porque con la medida con que midan, se les medirá. Lucas 6, 36, 38. Cuarto, consagrarnos a los dos corazones unidos de Jesús y de María, como fue profetizado en Fátima y está por cumplirse. Al final, debe entenderse al final de los tiempos, no del mundo, mi corazón inmaculado triunfará. Este triunfo
precederá lo que ya visualizaba Santa Margarita María y Santa Faustina, entre otros místicos, que hablan del reinado eucarístico del corazón de Jesús. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Existen en la iglesia varias formas de consagración a los sagrados corazones de Jesús y María que se pueden realizar en familia. Quinto, ejercer con diligencia toda práctica de caridad, porque seremos juzgados en el amor. Recordemos las palabras del Señor a San Mateo: cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti. Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hicieron. Mateo 25, 38, 40. Así también la fe, si no tiene obra, está realmente muerta. Santiago 2, 17. Sexto, fidelidad a la iglesia, esposa de Cristo. El sucesor de San Pedro hoy, en la persona del Papa Francisco y al magisterio eclesiástico, en esta hora de gran confusión y de doctrinas heréticas, el vínculo visible de unidad y de comunión plena con Cristo es su vicario, que merece nuestro respeto y oración constante. San Pablo exhorta a Timoteo con estas palabras: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Segunda Timoteo 4, 3, 4. En lo personal, considero que el Papa Francisco es realmente el Papa de la profecía de Fátima, que termina siendo sacrificado. Séptimo, procurar en la medida de lo posible las gracias sacramentales, sobre todo la reconciliación y la Eucaristía. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Eso quiere decir que no nos dejará sin los sacramentos que nos santifican. Para tener vida en Él hay que comer el pan de vida eterna. Juan 6, 51. Para tener participación en este sacramento, San Pablo nos recuerda que hay que examinarse, es decir, estar con la conciencia tranquila, lo que se adquiere con la confesión bien hecha y frecuente. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos. 1 Corintios 11, 28, 30. Termino este testimonio elevando una oración al Dios Padre tierno y misericordioso, que no quiere que nadie se pierda, por el pronto fin de esta pandemia y por cada uno de ustedes que compartirán estas vivencias de fe y esperanza en medio del COVID-19. Dios Padre, tierno y misericordioso, nuestra miseria te atrae. Señor, en nuestra miseria te glorificas. No quieres la muerte del pecador, sino que se salve y tenga vida eterna. Dios Padre tierno y misericordioso, tú quieres que todos tus hijos regresen a ti. Transforma con tu divino espíritu y con el corazón de la Mamá Celestial nuestros corazones, así como el fuego solidifica el barro
así tu divino fuego de amor, a través del Espíritu Santo, venga a solidificar nuestra fe. Dios Padre tierno y misericordioso, estamos viviendo tiempo de oscuridad. Danos tu luz a tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Amado Padre, que pasando estos tiempos de apostasía, paganismo y tinieblas, venga el triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, y que este triunfo de su corazón maternal sea la puerta por la cual venga el reino eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. Dios Padre tierno y misericordioso, los sagrados corazones unidos de Jesús, María y José reinarán desde tu corazón de Padre y Dios. Hágase en mí tu divina voluntad. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.